Pues sí, este es uno de los peores hábitos que tengo con respecto a mi desarrollo como guitarrista. Es algo que ya detecté hace muchos años y he tratado de superarlo, por supuesto, y hay momentos en que lo voy haciendo mejor y luego vuelvo a caer porque ustedes saben que los malos hábitos lo agarran a uno y no perdonan, lo tiran contra el piso. Este mal hábito es que muchas veces yo no termino las piezas que comienzo. No sé si les ha pasado. A veces yo escucho una pieza que toca un estudiante o la escucho en algún lugar y pienso, uy, qué pieza más linda, me gustaría tenerla en mi repertorio. Consigo la partitura, empiezo a estudiarla. ¿Y qué pasa? La vida entra en el medio. Tengo que trabajar, tengo obligaciones personales, tengo que hacer videos de YouTube y finalmente no termino la pieza. Queda en un 70, un 80%. A veces la leo completa, pero no la llego a este nivel donde me sentiría cómodo tocándola en público, en un recital o ni siquiera en algo más íntimo con mis amigos o mi familia. Y esto es una pena, porque primero me ha privado de tener un repertorio muchísimo más grande. Y segundo, y creo que más importante, es que queda uno con una sensación de vacío, de algo que no se completó. Se siente uno tal vez como, no sé si decir fracasado, tal vez esa no es la palabra, pero se siente uno que falló, que no logró el objetivo. Y estas cosas tal vez se van acumulando y no sé si tendrán algún efecto, me imagino que sí. Así que este es uno de mis peores hábitos. Pero ahora no se trata solamente de hablar de manera pesimista. Lo que se trata es de tomar acciones. Hace poco terminé la serie de los fundamentos de la teoría musical. Después decidí darme una semana de descanso y al volver pensé, bueno, ¿por qué no volver a lo esencial? Tocar música, disfrutarla y compartirla. Y aquí fue donde decidí ligar esto con este mal hábito que yo tengo de no aprenderme las piezas hasta el final. Y dije, lo que voy a hacer es, me voy a obligar a estudiar una pieza, grabarla y publicarla. Y bueno, eso es lo que voy a hacer en este video. Escogí una pieza que me encanta, es lindísima, seguramente ustedes la conocen, se llama Sonidos de Campanas o Sons de Carrilloes de Joao Pernambuco. La he estado estudiando estos días anteriores, la voy a grabar, la voy a publicar y así voy a cerrar este ciclo con esta pieza. Y no me quiero quedar aquí, los quiero invitar a que me acompañen en este proceso. Si alguno de ustedes siente que tiene este hábito de dejar las piezas incompletas, lo quiero invitar. Escoja una pieza sencilla, que sea corta, que no esté en el límite técnico, sino que sea una pieza que fácilmente se la pueden aprender, la pueden estudiar, la graban y la dejan en un enlace en el comentario de este video. Eso es aterrador, pero es una práctica que creo vale la pena. Así podemos producir algo y simplemente soltarlo y dejarlo ser. Y por supuesto que pueden hacer varias tomas. Esto es lo normal. Yo de hecho me voy a sentar y voy a grabar hasta que encuentre una toma que me gusta. Eso sí, les voy a decir que no voy a editar el audio. No voy a corregir errores si es que tengo algún error o si es que hay algo que pienso que se puede mejorar. Sí voy a comprometerme a dejar esta toma que sea única y sin edición de audio. Y si sienten que no están listos para compartir una grabación, cuéntenme cuál creen ustedes que es uno de esos hábitos que podrían mejorar. Y tal vez nos podemos ayudar mutuamente. Y tal vez este sea el inicio de una nueva serie, algo así como pequeñas victorias guitarrísticas o de principio a fin, no sé, cualquier título que implique que estamos tomando una pieza y la estamos llevando desde el principio hasta el final. No solo por la pieza en sí, sino por la sensación de logro, de proyecto finalizado. Me encantaría saber qué piensan y por el momento los dejo con mi interpretación de Sons de Carrilloes.